Hola amigos. En la OTAN los nervios están a flor de piel, yo diría que las gónadas están en las gargantas. Han estado preparando la destrucción de Rusia desde tiempos inmemoriales, y ahora resulta que creo que como no contaban para que esto no ocurriera. Resulta que igual tampoco están preparados para la Tercera Guerra Mundial en su etapa final. ¿Está la OTAN de verdad preparada para medirse con Rusia nuclearmente? Nunca lo saberemos, pero ahora mismo la cosa está que echa humo. Porque parece que Rusia sí lo está. Ayer ocurrió algo muy importante que afectará a Alemania dramáticamente. Fuentes del periódico alemán Der Spiegel dijeron que las autoridades alemanas no descartan un sabotaje en los gasoductos de Nord Stream. Cosa que por cierto ya se ha confirmado, porque la causa de la emergencia en Nord Stream han sido 3 explosiones en la zona económica exclusiva de Dinamarca, y ha afectado a los 2 Nord Stream, al 1 y al 2. El daño del oleoducto es muy serio, aunque reparable. Sin embargo, para volar 2 ramales del oleoducto se necesitaría equipo muy especializado, y vehículos de aguas profundas. Por lo que en realidad estamos hablando de equipo muy preparado, y solo puede tener 2 motivos. Uno, perjudicar seriamente las economías de Rusia, o de la Unión Europea. Y el segundo motivo podría simplemente ser un acto que se encuadre dentro de operaciones de la propia guerra mundial en curso. Y al parecer en la OTAN están muy nerviosos, y con las gónadas subidas, ya por la aparición de misiles misteriosos extraños en el sitio de prueba ruso, que creen que se trata del misil de alcance infinito, 9M730 Burevestnik. La aparición de la gama rusa de misiles capaces de llegar a Estados Unidos y Gran Bretaña en minutos, provocó alarma total en Estados Unidos. Recordemos que hoy terminan las votaciones en el Donbass, y es cuando todo el planeta está a la expectativa de acontecimientos. Llama la atención en particular el despliegue de misiles rusos en uno de los campos de tiro en el Ártico después de que aumentaran seriamente las tensiones entre Washington, Londres y Moscú. Sin embargo, lo que llama la atención es el hecho de que, aunque el misil no pudo identificarse de forma fiable, ni siquiera a partir de imágenes de satélite. Uno de los misiles de crucero de mayor alcance del mundo, el 9M730 Burevestnik, debería llevarse a cabo en este campo de pruebas. Las imágenes de satélite del archipiélago de Novaya Zemlya muestran una actividad muy alta, y, según los expertos occidentales, al menos uno de los misiles ya está en la plataforma de lanzamiento. Y se está preparando para las pruebas más importantes, o vete tú a saber para qué. Sorprendentemente, el alcance de vuelo de un misil de este tipo es ilimitado y la carga que lleva tiene una potencia extremadamente alta. Este mes, un experto descubrió imágenes que muestran misiles aterradores. Putin se apresura a probar sus misiles nucleares mortales y misteriosos, que tienen un alcance ilimitado, según nuevas y escalofriantes imágenes de satélite. Según los informes, el misil de crucero nuclear Burevestnik, que los expertos han llamado el Chernobyl volador, ha sido visto en un sitio de prueba en un área remota en el norte de Rusia. Cerca de los rieles de la plataforma de lanzamiento, cubierta con un refugio retráctil, se puede ver un contenedor similar al que se vio anteriormente en un video publicado por el Ministerio de Defensa ruso. La parte rusa aún no ha comentado sobre la información de la preparación para probar este misil, que unido a que el submarino portador de Poseidón se hizo a la mar hace unos meses, en misión de combate, hace que en Occidente estemos todos fuera de sí, y preguntándonos, ¿pero cómo hemos llegado a esto? ¿Es que en la OTAN están locos? Vamos a explicar lo que son estas 2 armas, y remontarnos a lo que dijimos en 2020 de ellos. Cuando en 2018 el presidente ruso anunció por primera vez el desarrollo de nuevos tipos de armas en Rusia, los expertos de la OTAN afirmaron unánimemente que se trataba de un farol de ciencia ficción. Las llegaron a llamar las caricaturas de Putin. 2 años y medio después, los medios de observación militares de la OTAN, principalmente por supuesto, los servicios de inteligencia estadounidenses, al monitorear las pruebas de las últimas armas rusas, les ha revolucionado la conciencia de tal forma a un cambio radical en sus emociones, que han pasado de la sorna irónica a la ansiedad,
y al pánico cervical, lo que en términos coloquiales se suele decir que se les ha quedado la cara amarilla. Sobre todo en lo que respecta a dos armas nucleares con una capacidad destructiva inimaginable, concretamente al misil 9M730 Burevestnik, y al dron subacuático Poseidón. Esto ha dejado a los planes de la OTAN de conquistar Rusia militarmente, en una quimera, relegando sus aspiraciones a la única opción de hacerlo por medio de una revolución de color, y es en ello en lo que están. Hasta tal punto, que Estados Unidos, que no quería ratificar el acuerdo START III, ahora quiere imponer que una de las condiciones del nuevo tratado sea la inclusión en él del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de alcance ilimitado. ¿No decían que eran un farol y una caricatura de Putin? Burevestnik, es decir, el proyecto 9M730, que se está fabricando en la oficina de diseño de Ekaterimburgo Novator, se ha convertido en una realidad para Occidente. De tal forma que el experto militar francés Corentin Brousselin dijo que la planta de energía nuclear del misil elimina las restricciones de combustible, lo que permite que el misil use trayectorias no rastreadas por el enemigo y golpee objetivos débilmente protegidos. Naturalmente, la presencia de tal misil permitirá atravesar el sistema de defensa antimisiles del enemigo, desviando la trayectoria cuanto quiera, ya que no tiene límite de distancia a recorrer. El experto militar francés también dijo que en la situación político-militar mundial cada vez más complicada, esto se convertirá en una carta de triunfo muy definitiva para Rusia. Al principio, Occidente estaba dominado por una actitud bastante escéptica hacia las perspectivas del misil ruso, pero en el verano de 2020, esta actitud fue reemplazada por cautela. Por ejemplo, el representante especial del presidente de los Estados Unidos para el control de armas, Marshall Kingsley, dijo que tal arma no debería existir en absoluto, ya que es una aberración, un Chernobyl volador. Más tarde, en septiembre de 2020, una declaración del jefe de inteligencia militar británica, el teniente general Jim O'Kennall, hizo hincapié en que el misil Burevestnik es capaz de permanecer en el aire durante un tiempo casi ilimitado, lo que le permite lanzar ataques inesperados contra objetivos donde quiera y cuando quiera. ¿No decían que eran un farol y una caricatura de Putin? Bueno, pues aún así, en vez de reconocer la superioridad rusa, y ponerse todas las naciones a paliar el hambre en el mundo en vez de jugar a guerras perdidas de antemano, se ha organizado una campaña en la prensa occidental para desacreditar las últimas armas rusas, en una guerra de información donde todos los métodos utilizados son válidos. Y no crean que solo en los medios de la OTAN, sino también en la propia Rusia, por medios orquestados por la quinta columna de rusos prooccidentales. Y tampoco crean que esta campaña es creada por blogueros desde el sofá, sino que participan pesos pesados políticos y militares de renombre. El misil Burevestnik carece del principal inconveniente de todos los lanzadores de misiles estratégicos existentes, sean subsónicos, supersónicos e incluso hipersónicos, que se detectan fácilmente en los segmentos de vuelo a mitad de camino mucho antes de acercarse al objetivo. Y como los estadounidenses no tienen tipos similares de armas como el Burevestnik o el Poseidón, y no pueden crearla en un futuro previsible, entonces la solución es decirle a Rusia que no los fabrique. De lo contrario, los estadounidenses se negarán a extender el Tratado START III. ¿Alguien en su sano juicio cree que Rusia aceptaría un tratado que sea beneficioso solo para Estados Unidos, y limite las capacidades de Rusia? Encima que Rusia ya se ha enterado de los superdupermisiles hidrosónicos estadounidenses. Para partirse el culo de risa. La principal crítica de la prensa occidental es precisamente que el Poseidón y el Burevestnik, los modelos más eficaces creados recientemente, no pueden ser interceptados o destruidos por los medios modernos de destrucción de la Armada de los Estados Unidos. Burevestnik no puede ser detectado e interceptado después del lanzamiento con un radar moderno y medios optoelectrónicos de detección y designación de objetivos. El cohete 9M730 Petrel aparece como un fantasma por un momento y desaparece instantáneamente. Se puede detectar desde satélites de SP-4 especializados solo en el momento del lanzamiento,
mientras el acelerador de propulsante sólido de arranque está funcionando. Esto no es más de 3 segundos. Pero a diferencia de un misil balístico intercontinental, lo perderán de inmediato. Y son bastante exitosos en la detección y el seguimiento de misiles balísticos intercontinentales debido a la larga área activa, en el tiempo de 180 a 300 segundos, que es suficiente para construir un modelo matemático de la trayectoria. La única forma confiable de detectar el cohete Burevestnik es por su rastro radiactivo, que deja en su camino isótopos de yodo 131, rutenio 103, cesio 134 y cesio 137, pero este rastro se detectará en el tercer o cuarto día, cuando los elementos radiactivos llegan a la atmósfera superior. Teniendo en cuenta la potencia de 2 megatones del Burevestnik, es la única de todas las caricaturas de Putin, cuyo uso en los Estados Unidos solo se conocerá cuando una de las principales áreas metropolitanas desaparezca repentinamente junto con toda la población. Por eso se hace evidente tanta atención a este misil particular por parte de los medios occidentales, ayudados por la Quinta Columna, en una campaña claramente organizada para desacreditarlos. El 9M730 Petrel es un disuasivo ideal. El enemigo siempre estará convencido, sean cuales sean sus intenciones con respecto a Rusia, que si le tocan las narices la respuesta será inevitable. Ante este tipo de adelanto científico-militar de Rusia, fíjense qué fácil lo tienen los rusos. Les es suficiente, con hacer como Estados Unidos, sacarse de la manga leyes de seguridad nacional leoninas para los demás, y echarse a dormir tranquilamente. Después de decirle a la OTAN, que Rusia si es atacada incluso con sanciones, contestará con petreles. O con los dos, porque no se crean que el Poseidón le va a la zaga. Se dice que Rusia ha creado el dron sumergible Doomsday. Este dispositivo va más allá de los conceptos tradicionales de conducir una guerra nuclear y representa una amenaza directa para el futuro de la humanidad y la vida en la Tierra. Nadie ha creado nunca algo así. Sin embargo, un experto en estrategia nuclear le dijo al corresponsal Malcolm Davis, de Business Insider, que estas armas tienen un papel más importante que desempeñar, y ayudan al presidente ruso Vladimir Putin a controlar las ansias imperialistas de la OTAN, con amenazas de destrucción nuclear. Desde 2015, cuando la televisión estatal rusa mostró accidentalmente los dibujos del torpedo atómico ruso, el mundo se pregunta por qué Moscú debería crear armas que podrían acabar con la vida en la Tierra. Cualquier arma nuclear puede en un abrir y cerrar de ojos matar a miles de personas y envenenar el medio ambiente con radiación durante muchos años. Sin embargo, el nuevo dron ruso, conocido como Poseidón, lleva al máximo los efectos de una explosión nuclear. La carga nuclear del Poseidón es muchas veces más poderosa. Puede ser más poderoso que incluso las bombas más poderosas jamás probadas. Además, el dispositivo está en contacto directo con el agua, los animales marinos y el fondo del océano, lo que provocaría un tsunami radioactivo que puede propagar una radiación letal a lo largo de cientos de miles de kilómetros cuadrados, tanto en mar como en tierra, por lo que serían inhabitables durante décadas e incluso cientos de años. En resumen, si los tipos principales de armas nucleares pueden destruir una ciudad, el Poseidón ruso puede destruir un continente. En la cima de la Guerra Fría, nadie tomó en serio la idea de crear armas tan letales, ha dicho Malcolm Davis, analista principal del Instituto Australiano de Política Estratégica, a Business Insider. Poseidón proporciona hoy a Rusia una fuerza coercitiva, que ha aniquilado el deseo de la OTAN de responder al primer ataque ruso. En este caso, si Rusia fuese asediada, Rusia no solo buscará volver a ocupar Europa del Este, sino que también obligará a la OTAN a abandonar las acciones contra Rusia. Lo que le hará perder su credibilidad, cosa que dudo porque ya la tiene perdida, y solo la ha sustituido por locura. El artículo 5 de la OTAN que se refiere al uno para todos y todos para uno, disposición clave de los estatutos de la alianza, que garantizan respuesta colectiva a un ataque contra un país miembro, quedará en papel mojado. De hecho, Rusia puede usar a Poseidón como arma arrojadiza, destruyendo gradualmente a la OTAN. Estados Unidos, por temor a la contaminación radiactiva a largo plazo de su línea costera como resultado del impacto de un solo torpedo submarino invisible,
del cual es imposible defenderse, puede doler seriamente de la necesidad de salvar por ejemplo a los países bálticos. Putin puede pensar que la OTAN parpadeará primero, rechazando una escalada que podría llevar a un intercambio de ataques nucleares, porque el Poseidón aumenta los riesgos para la OTAN, lo que a su vez aumenta significativamente la fuerza de coacción rusa. Rusia ha señalado recientemente su disposición a usar armas nucleares para presionar a Occidente. Los misiles de mediano alcance están diseñados específicamente para destruir las capitales europeas desde sus bases de lanzamiento en territorio ruso. Es difícil imaginar una buena razón para atacar a una fuerza tan enorme como la que posee Rusia con armas como el Poseidón o el Burevestnik Petrer. Pero claro, esta lógica del pensamiento solo es aplicable a cabezas bien amuebladas. ¿Tiene Occidente dirigentes con la cabeza así? Por lo tanto nada se puede descartar. Así que ya me dirán ustedes, ¿qué sentido tiene rodear a Rusia y China con bases militares carísimas, si una invasión de estos países es imposible sin que se defiendan con todo lo que tienen? Creo sinceramente que la OTAN desperdició la gran ocasión de demostrarle al mundo que lo que promulga en su propaganda es cierto, y pudo haberse disuelto inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética, y trabajar todos juntos por un mundo mejor. Pero no lo hizo. Demostró para quién trabaja, y ahora se encuentra con que ya no puede controlar absolutamente nada en el planeta. Propagandísticamente ha conseguido que todos los pueblos del planeta la vean como al malo de la película. Se lo ha ganado a pulso, y ahora a ver qué salida le damos a esta deriva fascista en la que el mundo ha entrado por culpa del capitalismo invasor de pueblos y civilizaciones. Yo particularmente no me he quedado sorprendido por la siembra de Poseidones en las costas de Estados Unidos, más que nada por aquello de: si siembras vientos recogerás tempestades. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Estados Unidos? Le han agarrado por los genitales y le han dicho: ¿a que no nos vamos a hacer daño? O sea que si el imperialismo occidental sigue por los derroteros de guerras por doquier, y parece que sí, que sigue, y Ucrania es una muestra de ello, esto terminará de forma trágica. No es baladí que justo ahora en que Estados Unidos y Rusia están enzarzados muy peligrosamente en Ucrania, donde la tensión adquiere unas cotas tan altas como en plena Guerra Fría. El problema es que en la Guerra Fría no hubo guerra nuclear por pura chiripa, pero sí después de esa experiencia, el capitalismo no sacó ninguna conclusión y ha sido capaz de forzar una nueva Guerra Fría. ¿Cómo se puede salir de ella de nuevo? Y ya sobre el Poseidón. Solo cabría decir al respecto, que en octubre de 2018, el comandante en jefe de la Fuerza Naval estadounidense en Europa, el almirante James Fogo, admitió la incapacidad de Estados Unidos para frenar el avance de Rusia en el desarrollo de drones submarinos como el Poseidón. Bueno, eso lo dijo antes de que Estados Unidos anunciara en boca de Trump los superduper hidrosónicos, ya os acordaréis. Pues ya veis. Aún así ni se molestan en la OTAN en preguntarle a los rusos si quieren un mundo donde no haya rusos, o solo haya unos pocos en una diáspora sin territorio. Y ahí están, impertérritos intentando comerse hoy Ucrania, mañana Bielorrusia, al otro Crimea y luego Moscú y Siberia. Para partirse el culo vamos. Pero de lo tontos que somos en Occidente que permitimos estos jueguecitos tan caros de las élites plutócratas de la OTAN. Esto es todo amigos, reciban un saludo.